noches. ¿Cómo están? Esto es Mercado Sin Pulgas. Les damos la bienvenida. Hoy Silvia Mercado, la habitual y tradicional conductora de este espacio, ha tenido un pequeño inconveniente, pero está todo su equipo. Estamos con Alejandra Gallo, estamos con Agustina Álvarez Rey, estamos con Martín Rodríguez, estamos con Guido Braslaski. Todos somos pulgueros y estamos acá haciéndole el aguante a Silvia. Le mandamos un beso enorme. El jueves próximo, por supuesto, va a estar, como todos los jueves, de 21 a 23, acá en Crónica HD, conduciendo su espacio Mercado Sin Pulgas. Hoy, sin duda, vamos a tener muchísima información. El tema del día, claramente, son todos los documentos, los benditos cuadernos, las declaraciones que han tenido muchos imputados, los que han quedado presos, muchos empresarios, indagatorias que a futuro vienen. Así que sin duda va a ser uno de los temas centrales que vamos a estar desarrollando a lo largo de todo el programa. Pero por supuesto también hay otras cosas. Vamos a estar hablando de peronismo, vamos a estar hablando de aborto. Así que si a ustedes les parece, vamos a compartir un tape, porque esto es Mercado Sin Pulgas. Una ola de detenciones por el pago de coimas durante el gobierno kirchnerista. El juez Bonadío ordenó muchos operativos que terminaron con varias detenciones. La causa intenta determinar si en el gobierno de Cristina Fernández hubo una asociación ilícita a través del cobro de coimas para la adjudicación de obra pública. Casi 20 indagatorias más allá de las órdenes de detención que ya dispuso el juez federal Claudio Bonadío. Cristina Fernández está citada indagatoria para el 13 de agosto en esta causa. La única manera de frenar los populismos en América Latina es la alianza irrestricta entre la judicatura de las Américas de los jueces y los grandes medios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estrategia es uniforme, con Correa, con Dilma, con Lula, ¿no es cierto?, con Evo Morales. La coima iba sobre ruedas y secuestraron 14 vehículos, muchos de ellos de alta gama. ¿A quién pertenecen estos vehículos? Son varios de los detenidos. El raid de detenciones comenzó cuando varios móviles policiales llegaron al domicilio de Roberto Barata, ex colaborador del exministro Julio De Vido. El escándalo arranca por un señor que se llama Oscar Centeno, chofer de Barata. Chofer de Barata, exactamente. La esposa, la que denuncia todo esto, ella dice que en realidad este chofer, quería ser parte de la maniobra. Durante 10 años tomó nota de los trayectos recorridos, con fechas, horas, nombres, apodos y direcciones. Estos escritos recrean el mapa de los supuestos pagos de empresas al Ministerio de Planificación. Entre ayer y hoy hay 12 personas detenidas, entre exfuncionarios y empresarios. Están todos alojados en la alcaldía de drogas peligrosas. No solo están los funcionarios, sino también están los empresarios y aquellos que desde las instituciones permitieron este latrocinio. Esto quiere decir Ollarvide, quiere decir Javier Fernández y tantos otros. Históricamente el senador Miguel Pichetto mantuvo su postura de que el Senado no trata desafueros. ¿Cree que va a sostener esa postura? Yo entiendo que sí, entiendo que sí. Quiero creer que sí. Es una cuestión de principio que ha sostenido, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, así que calculo que no veo por qué va a modificar eso independiente de su candidatura. De acuerdo a la investigación realizada por el fiscal Carlos Estornelli, la trama involucraría 160 millones de dólares. La verdad que nunca vi nada parecido. Es muy probable que mucha de la información que surge de este verdadero hallazgo sirva como prueba para varias causas que hay acá en Comodoro Pi, el tránsito. Bueno, qué tremendo, ¿no? La gran noticia del día. Esto muchos dicen, tanto las fuentes judiciales como los políticos, ni que hablar, los empresarios que se preguntan ante cada llamado periodístico, che, no me digas que estamos nosotros, o que nosotros también estamos en los cuadernos. El tema del día, sin duda, recién comienza, es el hecho, yo diría, uno de los hechos políticos más importantes a esta altura del año, me atrevo a decir, de todo el 2018. Y se juegan muchos intereses, por supuesto. Así que Agustina Álvarez Rey nos va a ayudar a desentrañar cómo es el impacto de este tema en la política. Agustín. Ale, buenas noches para todos. Un saludo para Silvia, por supuesto. Más allá de todo lo que hay que decir, es que venimos con Guido, recién del Senado de la Nación. Dos cosas se están esperando ahí.
La primera es que finalmente si va a haber un nuevo pedido de desafuero por parte del juez Bonadío a Cristina Fernández de Kirchner, y lo otro es el pedido de allanamiento al despacho de Cristina Fernández de Kirchner y a otras propiedades. ¿Por qué tiene que ir al Senado? Porque rige la ley de fueros, ¿no es cierto? La ley de fueros implica que hay que pedir permiso para allanar la casa o las propiedades de un senador. Ahora, Agustín, sí, se intentó en otro momento también. Claro. El tema del desafuero y no se logró el número necesario como para votarlo. Exactamente. Escuchamos recién un audio de Marcelo Fuentes en el programa de Nico Fiorentino en Futurock, en una FM, donde justamente Marcelo Fuentes decía, bueno, la doctrina Pichetto. ¿Qué es la doctrina Pichetto? Es el apego más absoluto a la norma que rige los fueros. ¿Hay antecedentes? Decía Legallo. Sí, por supuesto, hay antecedentes. Tenemos una placa que nos va a ayudar a saber cuáles son esos antecedentes. Bien decía Ale, el PJ y los cuadernos de la corrupción, los cuadernos que no están. No, nadie sabe dónde están los cuadernos. Que alguien diga dónde están los cuadernos. Bueno, los cuadernos no están las copias. Bueno, hoy declaró justamente, ¿no? El que lo escribió. El remisero dijo, existen, dijo, doy son fe. míos, son míos. Ahí está. Ahora, los cuadernos, por ahora, no están. Nadie sabe dónde están, medio raro. Pero bueno, no están los cuadernos. Incertidumbre por, esta es la otra placa, ¿no? Lo que tiene que ver con dónde está parado el peronismo. Pero hay una placa donde están los antecedentes, esto que decíamos de la doctrina de Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué es esto? Esto que decía Ale. El Senado rige la doctrina Pichetto. Antecedentes. El primero es Carlos Menem. Tiene una condena, pero no está firme. 7 años de prisión. Está condenado Carlos Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Recordemos de la época de los 90, ¿no? Una 90. Causa larguísima. Claro, declarado culpable en primera y segunda instancia, pero hay una apelación vigente en la Corte. ¿Qué dice el peronismo en el Senado? ¿Qué dice? Hasta que no esté firme la condena, hasta que no haya una condena definitiva, de última instancia, no le vamos a votar el desafuero a Carlos Menem. Mismo antecedente para la propia Cristina Fernández de Kirchner. Tiene el pedido de desafuero por el encubrimiento de la causa AMIA. Pedido el año pasado en diciembre por el propio juez Bonadío. ¿Y qué dijo? No hay condena. No hay condena todavía, entonces ¿qué dice el peronismo? No hay, sin condena menos que menos. Ahora, hay un plazo legal. Son 180 días. Hace antes del receso de invierno, los senadores del oficialismo y la oposición se juntaron para definir si esos 180 días eran hábiles o no. Claro, porque si son hábiles solo se cuentan, contemos, ¿no? Para la gente. La semana. La semana. Viernes, son 5 días, sin feriados, sin nada. Si son corridos, es menos, en realidad. ¿Qué acordaron el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto y el bloque que conduce Federico Pinedo en el Senado, que son 180 días hábiles? Tiene el plazo para ser tratado el pedido de desafuero. En cualquiera de los casos a partir de ahora, porque la Cámara fijó un criterio claro. Esto que dice que este pedido de desafuero, el primero, el anterior, el único que por ahora tiene Cristina, vence su plazo para ser tratado en diciembre de este año. ¿Qué quiere decir esto? Que si Bonadío manda esta semana, póngale el pedido de desafuero al Congreso de la Nación, al Senado, hay que contar 180 días hábiles. ¿Esto qué nos da más? A partir de ese momento, del pedido de Bonadío. Claro. Exacto. Hacemos la cuenta más o menos rápido, nos va a agosto del año que viene. Plena campaña electoral. Este es un país muy generoso con los números, igual, Agustín. Si no hay condena concreta, el peronismo, definitiva, el peronismo va a votar en contra igual. Porque hay una doctrina que, mientras esté Pichetto en la Cámara y el peronismo tenga mayoría, no se va a modificar por ahora. Hay un comunicado, incluso extraoficial, del peronismo de hoy, donde fija esta postura. Ante el requerimiento periodístico, fijó. Ahora, la oposición dice todo lo contrario, ¿no? En el sentido, digo, hoy se escucharon, digamos, por ejemplo, bueno, tenés razón, el oficialismo, por supuesto, pero digo, por ejemplo, se escucharon, corregime si no es así, voces de la coalición cívica, o Margarita Stolbizer, por ejemplo, que dijeron en algún momento, bueno, este es el momento del que el peronismo se redima y por lo tanto vote. Bueno, como dice... La desafore, sería, como dice nuestro común amigo Martín Rodríguez, ningún partido político es una oficina anticorrupción. Entonces, el radicalismo, Cambiemos, tiene en su haber a Ida Ayala, una intendenta procesada, a la que defendió y no la mandó a la comisión y no dejó avanzar la comisión para que sea desaforada en el recinto. Así que todos tienen alguna cosita. Pero el peronismo, ¿qué hace ante esto? ¿Qué hace? Ayer
hubo sesión, fue Marcos Peña, había mucho peronista en el Senado, esto recién se sabía, y empezamos a averiguar, a charlar con los legisladores en los pasillos. ¿Qué pasa? Bueno, lo primero que uno encuentra en el peronismo racional, en el peronismo no kirchnerista, en el peronismo amigable, póngale usted el nombre que se le cante, sí, el que tiene como cara visible Miguel Ángel Pichetto, Diego Bocio, cualquiera de ellos. Bueno, ¿qué dice? Lo primero es una incertidumbre, hay incertidumbre. ¿Cómo se acomoda el escenario político después que Cristina es empujada otra vez a la cancha? Tenemos la otra placa que tiene los ítems. Cristina es empujada otra vez a la cancha por el partido judicial. A ver, digamos, Cristina hasta ahora venía en silencio, venía retirada de la escena pública, ¿sí? No de la política, pero sí de la escena pública, y cuando empieza a acelerarse, corregime, la campaña, la posibilidad de las primeras candidaturas, bueno, ahí se empieza a hablar de que nuevamente a Cambiemos le sería conveniente o funcional el hecho de que haya una candidatura del peronismo con Cristina. Exactamente. Pero en el medio apareció esto. Estaba previsto que Cristina reapareciera públicamente en un acto, mañana, en un acto de Esmata, con Hugo Moyano incluido. Bueno, eso por ahora, por lo que podemos averiguar hasta ahora, se sostiene. Mañana va a ir Cristina al acto de Esmata, todas las miradas puestas allí, por supuesto. ¿Pero qué dice el peronismo? Pero no va a hablar, va pero no habla, digamos. Vamos a ver, porque si va, algo va a tener que decir. Vos decís, claro. Algún mensajito para la familia judicial. Eso es muy peronista. Algún mensajito para la familia judicial va a haber seguro. Bueno, ¿qué es lo que dice el peronismo no kirchnerista? Bueno, lo primero que sintió es incertidumbre. Porque le cambiaron el escenario político, la subieron a Cristina a la cancha de golpe y, bueno, ahora ¿cómo cambia? ¿Cómo queda esto? Bueno, no se sabe. Por ahora hay un sector que dice, bueno, esto nos conviene. ¿Dicen eso, sí? Y con Cristina ellos piensan que esto puede sacar definitivamente al kirchnerismo de la cancha y dejarles el camino... al peronismo no K, digamos. Al peronismo no K, el camino allanado para disputar una elección mano a mano por Mauricio Macri. No es una posición extendida, la mayoría te dicen, bueno, espera, esto de recién, vamos a ver cómo camina. Porque como nadie le tiene mucha confianza a Bonadío, tampoco dentro de la política en general, así que todos tienen algún tipo de cuidado en definirse. Bueno, la otra cosa que va a intentar el peronismo no kirchnerista es impedir que se desvíe la atención de la crisis económica. Esto se lo dijeron ayer en el recinto a Marcos Peña y hoy hubo dos actividades, tres, del peronismo en distintos lugares del país, una en San Juan muy importante con el gobernador Uñac, donde el peronismo planteó esto. Bueno, está bien, lo de Cristina, vamos a ver, pero ojo, que no se desvíe el foco de atención de la crisis económica, de la crisis de producción, de las economías regionales, de toda esa cuestión. Claro, porque justamente eso es lo que se dice, ¿no? Muchos dicen, bueno, leen esa suspicacia. ¿Qué pasó? Que justo ahora se conoce esta información que tiene que ver con los cuadernos, justo en un momento en el que todos descuentan que el resto del año en materia económica va a ser muy complicado y que, como dice Agustín, justo el presidente Mauricio Macri también ha salido a reconocer algo que hasta ahora no había reconocido. Si bien no habló de crisis y sí de tormenta, reconoció en las últimas horas que la inflación este año va a estar cercana al 30%. Entonces, claro, es lógico que salga a decir el peronismo, bueno, que esto nos sirva de pantalla para desviar la atención. El kirchnerismo y el peronismo no kirchnerista coinciden en algo. Los tiempos judiciales, hay sospechas por los tiempos judiciales en el momento en que esta causa aparece, o por lo menos vuelve a salir a la luz con mucha fuerza, allanamientos, todos los medios centrados en eso, hay sospechas. Ahora, nadie te dice esto no es cierto. Ajá, mirá desde el peronismo no kirchnerista. Nadie te dice esto no puede ser, es increíble. Nadie dice, a ver... Nadie te dice son todos inocentes. Nadie te lo dice. Nadie pone las manos en el fuego por nadie. Todos te van a decir lo mismo, que la justicia investigue. Perfecto. Y que si alguien tiene preso, que vaya preso. Nadie, pero sí, la sospecha fuerte es sobre los tiempos judiciales. Claro, sobre todo en un país como la Argentina, donde hay tantas causas como la AMIA, la Embajada de Israel, ¿no? Sí, por eso. Hay muchas causas que duran... Bueno, la misma causa de Carlos Menem. Por ejemplo, ¿no? Que vos mencionabas todavía recién. Está en la Corte Suprema de Justicia. Y hay una decisión del peronismo, que es esto que hablábamos al principio. No habilitar, en caso que Bonadío lo vuelva a pedir, el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. Es una decisión hoy política tomada, por lo menos en el Senado. En diputados la historia sería distinta. Ya le pasó a Julio Devido. Repetimos, hay una decisión política clara de todas las variantes del peronismo en el Senado de la Nación de no habilitar el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner en caso de que Bonadío finalmente lo vuelva lo a solicite, pedir. Porque recordamos, como vos bien señalaste,
Todo esto es posible si el juez Bonadío, que está llevando adelante esta causa de los cuadernos y tomando las declaraciones y demás, le pide esto nuevamente al Congreso. Senado de la Nación, claro. Bueno, eso y el allanamiento son las dos cosas que va a pedir Bonadío. Veremos qué curso le dan al allanamiento a los senadores. Lo que es seguro es que el desafuero no va a caminar por ahora hasta que Cristina Fernández de Kirchner tenga condena firme, y se sabe que para esto por lo menos falta un buen rato. Ale, para cerrar, te digo lo último. Hoy una actividad en San Juan. El peronismo no quiere que esto tape sus actividades ya programadas. Siguen como si nada. Felipe Solá hoy se sacó una foto con Perotti hablando del tema de la producción. El resto del peronismo no Felipe Solá, que quiere ser candidato, que lo dijo, lo blanqueó, ¿no? Quiere ser candidato, va a ser, o por lo menos precandidato a presidente, por ponerlo de alguna manera. Y Miguel Ángel Pichetto, que lanzó su candidatura hace 48 horas, hoy estuvo con el gobernador Uñac en San Juan también hablando de futuro, dejando de lado un poquito a Cristina Kirchner. Muy bien, Agustín Álvarez-Ray, muchísimas gracias. Placer, Estos son todos los entretelones, por supuesto, que tienen que ver con el impacto político. Pero yo ahora te voy a contar, viste que dicen que para bailar el tango se necesitan dos. Alguien que recibe el dinero y otro que lo entrega. Alguien que paga la coima. Así que ahora yo te voy a contar, aquí en Mercado Sin Pulgas, volvemos a repetir que Silvia ha tenido un pequeño inconveniente. Le mandamos todo su equipo, porque somos pulgueros, todo el equipo de Mercado Sin Pulgas y todo el equipo de Crónica HD. Un abrazo enorme, un beso enorme, y estamos seguros que va a estar impecable, que ya lo debe estar, y por supuesto el jueves que viene va a estar acá en su lugar natural conduciendo este programa. Pero ahora yo te voy a contar quiénes son los que pagaron, quiénes son los que pusieron la plata. Como dicen en mi barrio, ¿quién puso la tarasca? Acá, ¿no? Claramente. Y si hay un tema que todo el mundo se pregunta, hoy miren, yo hablé con muchísimos empresarios de todos tipos de sectores y de todos tipos de tamaños de empresas. Básicamente, por supuesto, hablé con el sector de la construcción, porque hoy a la mañana, ¿qué fue lo que pasó? Claramente, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Wagner, se presentó voluntariamente a declarar y quedó detenido. Es uno más de los empresarios que han quedado detenidos por esta causa. Entonces, a ver, hay en este momento, cuando se preguntan esto que les digo, ¿no? Con muchos de los que hablé me decían, che, me llamás porque nosotros también estamos, en el sentido nosotros, nuestra compañía, nuestra empresa también está en los cuadernos. Es lo primero que te preguntan. Como decía Agustín recién, esto es un dato curioso, ¿no? También en el sector privado. Nadie desmiente esto. Nadie te dice, es mentira, esto nunca ocurrió. No, nadie dice eso. Por el contrario, lo que te dicen la mayoría de los empresarios con los que por lo menos he hablado hoy en el transcurso del día es: queremos que avance la justicia, queremos que se separe la paja del trigo. Tenemos una posibilidad real de que el verdadero empresario, el que no paga coimas, el que, dicen quienes defienden estas posturas, no está esperando de la mano del Estado una dádiva para crecer o para formar una pseudoempresa, quede claro quién es empresario y quién vive siempre haciendo negocios a costas del Estado, es decir, a costas del dinero que pagamos todos los argentinos. Bueno, a ver, entre los empresarios que sí están quienes vemos acá, ¿no? Y acá, si me permiten, en este caso de Javier Sánchez Caballero, me detengo en el último, es un ex socio vinculado a una empresa que está vinculada a Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri. Una de las grandes preocupaciones, tanto en el caso de Carlos José Mundin, Walter Fagias, Javier Sánchez Caballero y tantos otros, una de las grandes preocupaciones es, bueno, ¿hasta dónde llega esta piola? Empezamos a tirar del ovillo y ¿hasta dónde va a llegar? Todas las empresas que van a estar vinculadas con situaciones judiciales complejas tienen que ver con operatorias anteriores de la gestión anterior, o también esto va a salpicar algunas empresas o algunos proveedores que hoy de alguna manera están llevando adelante obras públicas que tengan que ver con esta gestión, tanto a nivel nacional como tanto a nivel de la ciudad de Buenos Aires. Por eso dicen que el ministro Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, por estas últimas horas, desempolvó
un proyecto que originalmente había puesto en danza y que él mismo había cajoneado por un tema de recorte de gastos, que es establecer un indicador de obra pública que esté totalmente transparente e indique en qué tramo está cada concesión, cuánto dinero se le pagó a cada empresa, cuánto ejecutó de la obra y cuánto falta pagarle. Acá tenemos a todos los empresarios que hasta el momento están detenidos y quienes además, los empresarios que además no están detenidos aún, pero tienen orden de detención. Como ven, la lista por tratarse solo del primer día es bastante amplia y la verdad es que muchos coinciden en que en las próximas horas va a seguir habiendo allanamientos y citaciones a declarar y probablemente, seguramente, les agrego, otras detenciones. Pero bueno, si les parece, señor director, pasamos a la próxima placa porque de alguna manera lo que yo quiero compartir con ustedes es cuáles son las principales figuras que acá han tenido un rol estratégico. El primero es Barata, el exfuncionario que fue la mano derecha de Julio De Vido y que todos coinciden, según las declaraciones del propio remisero, que fue la persona que llevaba las mochilas, el dinero de Casa Rosada de las distintas empresas, mejor dicho, a Casa Rosada. Barata está detenido, es uno de los funcionarios muy cercano al exministro Julio De Vido y también a Guillermo Moreno. Cuentan muchos empresarios que no había ninguna reunión a la que fuera el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno en la que no estuviera Barata. Y lo describen como una persona críptica, silenciosa, pero muy observadora, siempre con un cigarrillo en la mano, pensando que era lo que estaba por definirse en cada situación. Les decía, Carlos Wagner, el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, un hombre que viene de una familia de mucha trayectoria en el negocio de la construcción, pero que él, en lo personal, dicen quienes lo conocen mucho, quizás no había tenido mérito suficiente como para llegar a un cargo tan importante en la conducción de una cámara empresaria. Durante su gestión, claramente, la Cámara de la Construcción y la construcción crecieron mucho los contratos de obra pública de la mano, sobre todo, de las dos gestiones presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner. Y por último, lo que vendrá, Juan Carlos Lascurain, el ex titular de la Unión Industrial Argentina. Ya estuvo citado a indagatoria por otra causa que tiene que ver con otras irregularidades y fue dejado en libertad después de pagar su fianza. En este caso va a ser citado a indagatorio y todo parece indicar que no correría la misma suerte. En las dos cámaras, tanto en la construcción como en la Unión Industrial Argentina, por estas horas les cuento, los teléfonos están al rojo vivo y sobre todo las reuniones. Porque por estas horas, y quizás en este mismo momento, en la casa de uno de los industriales, te diría de los 10 industriales más poderosos de la Argentina, un gran grupo empresario, está viendo una reunión fundamental para definir cuál es la posición que se va a tomar en las próximas horas, sobre todo si siguen los allanamientos a las empresas. Pero si les parece, vamos a cuantificar, vamos a tratar de pasar a la próxima placa para entender cuál es la dimensión del volumen de dinero del que estamos hablando. ¿Cuánta plata es la que hay en la bolsa según los cuadernos? Los cuadernos hablan hasta el momento de 53 millones de dólares. ¿Escuchaste bien? 53 millones de dólares, una ponchada de plata. Si lo calculamos en pesos, a una cotización de 28 pesos, estamos hablando de casi 1.500 millones de pesos. ¿Eso cuánto es? Porque es un número voluminosamente enorme. Equivale al 25% de los sueldos que se pagan en los cargos públicos. Y saca esta cuenta. El ministro Duhovne, el ministro de Hacienda, le está pidiendo para el presupuesto del año que viene a los gobernadores que se ajusten el cinturón en 300.000 millones de pesos para el año que viene. Fíjate cuánto sobraría si este dinero de alguna manera que se llevó la corrupción lo tuvieran las arcas públicas. No solo ese ajuste en las provincias no sería necesario, sino que sobraría plata. Sobrarían más de 1.000 millones de pesos más. Una salvedad.
Bonadío, el juez que investiga, como bien señalaba Agustín Álvarez Rey recién, cree que la cuenta es mucho mayor. Que no se trata solo de más de 53 millones de dólares, sino de 160 millones de dólares. Imagínate la cantidad de dinero que es eso y cuántas escuelas, hospitales, asignaciones universal por hijo, viviendas se podrían hacer en la Argentina. Por último, en el empresariado hay horas de fuerte autocrítica. El lunes que viene una reunión del Foro de Convergencia Empresarial que reúne a las 50 entidades empresarias más importantes del país. Van a difundir un documento en el que van a respaldar el acuerdo del Fondo Monetario Internacional firmado por el presidente Mauricio Macri y van a poner también la lupa sobre la reforma tributaria. Pero también van a referirse a este tema. En este momento me avisa la producción que tenemos una información de último momento. Vamos a decir. Entró al Senado el pedido para allanar a Cristina Fernández de Kirchner. Reiteramos, placa roja. Entró al Senado el pedido para allanar a Cristina Fernández de Kirchner. Es la información de último momento que te estamos dando en Crónica HD aquí en Mercado Sin Pulgas. Sin duda, esto debe tener que ver con el primer paso previo, valga la redundancia, al pedido de que le quiten los fueros en el Senado, como desarrollábamos recién con Agustín Álvarez Rey. Pero te lo reiteramos, último momento, se acaba de pedir el allanamiento para la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Este pedido acaba de ingresar en este momento al Senado de la Nación. Bueno, habrá que ver, ¿no? Seguramente este tema va a traer muchísimas repercusiones en este mismo momento. Yo les decía que seguramente en este momento están reunidos algunos de los empresarios más poderosos de la Argentina definiendo qué van a hacer el lunes y me imagino a muchos peronistas y no peronistas y oficialistas reunidos en este momento viendo cuál es el impacto inmediato de esta noticia de último momento por el pedido del juez Bonadío que acaba de ingresar al Senado para pedir el allanamiento de los bienes de la expresidenta de la Nación. Por último, y terminamos entonces, volvemos a los empresarios que están muy preocupados por estas horas respecto de separar la paja del trigo, respecto de quienes han pagado estas coimas y quienes dicen no haberlo hecho. Por último, saben los empresarios, no desconocen el hecho de que la imagen que tienen en la Argentina es muy mala. Si ustedes comparten conmigo, miren, casi el 80% de los argentinos, según esta encuesta de Tachyon que se realizó en julio, es decir, hace pocos días antes de que se conociera el contenido de los cuadernos. Así que imagínense, seguramente debe haber aumentado esto. Casi el 80% de los argentinos cree que los empresarios en la Argentina son muy corruptos. Y el 33% bastante corrupto. Es decir, que el 80% considera que los empresarios en la Argentina son muy o bastantes corruptos. Muy pocos creen que no lo son. Fíjense, solo el 1,3%, según esta encuesta realizada en todo el país, considera que los empresarios en la Argentina tienen las manos limpias y la conciencia tranquila. Por último, cerramos con una última placa que compara cuál es la imagen de los empresarios comparados con otros sectores que tampoco tienen buena imagen en la sociedad en este momento. Y fíjense, los empresarios tienen peor imagen que el Poder Judicial. Al que no le va tampoco nada bien. Están casi cabeza a cabeza, 79,8 a 79,3, es decir, en torno al 80% los dos. Pero claramente los empresarios tienen muchas explicaciones que dar porque tienen una imagen peor
que el poder Judicial y que incluso los sindicatos. Ya